Bueno, profesor Santiago, gracias por aceptar la invitación para estar en este primer número de Entre Caníbales. ¿Soportará alguna mordidita que otra por ahí? Bueno, vamos a ver, pues. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, profesor. Queríamos empezar primero pidiéndole que nos comente un poquito sobre sus orígenes. ¿Usted de dónde es? Bueno, yo nací en Lima, pero de padres sancachinos, de padres guaracinos. Y luego muy chico me fui a Huaraz, me llevaron cuando era pues pequeñito, ¿no? Y ahí he pasado mi infancia y mi juventud. Vine a Lima a los 14 años. Aunque bueno, vine a establecerme en Lima a los 14 años, ¿no? Pero he venido varias veces a Lima antes. Y aunque era de la sierra, conocía la costa, ¿no? Iba siempre a la costa, a Chimbote, Casma, Tortugas. ¿Cómo define usted a su familia, profesor? ¿En qué sentido? ¿Popular, clase mediero, acomodado? Mi padre era abogado, mi madre ama de casa, ¿no? Y mi familia tenía tierras en Ancash, ¿no? En Huaraz, básicamente. Eh, Mis abuelos fueron agricultores, ¿no? Eh, y bueno, yo me he criado entre el campo y la ciudad, entre, entre la ciudad de la costa, entre una gran ciudad de la costa, porque yo la he conocido pequeñita, ¿no? Pequeña, a Chimbote, cuando era una caleta de pescadores. Y todavía me he bañado yo en la bahía de Chimbote, al lado del Hotel Chimú, que me trae muchos recuerdos, ¿no? Estamos hablando de los años. Los años 50, ¿En qué año nació usted, profesor? ¿Se puede claro, soy saber o de no? 1950. 50. Sus estudios los hizo siempre en San Marcos, los universitarios me refiero. Universitarios los hice en La Molina primero, fíjate, porque fui a La Molina porque iba a ser ingeniero agrónomo, ¿Y qué pasó? por por mi vinculación con la tierra, con el agro, ¿no? Con el ganado. Y en el trayecto se produjo la reforma agraria y y prácticamente pues mi familia se quedó en el aire, ¿no? Y no tanto en el aire porque mi papá era abogado, ¿no? Pero fue un momento traumático en la vida familiar. Así que de querer ser agrónomo, bueno, no quería tanto ser, sino estaba como obligado a ser agrónomo, fui salvado por la reforma agraria. Entonces quise estudiar economía. Pero me llamó otra vocación, ¿no? En realidad estaba buscando mi vocación en ese momento, no sabía qué cosa hacer. Entonces de economía pasé a sociología. Y en un momento determinado dije, tampoco la sociología me gusta la ¿Cuántos años literatura. estudió sociología? He estudiado agronomía, economía y sociología durante 4 años. Entré en el 68 y salí de La Molina el año 72. El año 72 pasé a San Marcos. Me vine aquí a literatura, ¿no? Y los estudios de posgrado los hizo. En Minnesota. Creo que usted estuvo una temporada en París también. Una temporada corta, muy breve, me fui allí para probar cómo me iba. Quería quedarme en realidad para estudiar allí, ¿no? Pero quedé asustado debido a que las condiciones en las que iba a pasar mi vida no eran las más favorables para mí. Tenía que trabajar para poder estudiar, ¿no? Y las condiciones de trabajo pues no eran tampoco las mejores desde mi punto de vista, ¿no? Algunos amigos sí se quedaron allí y trabajaron en lo que sea, ¿no?
A mí me molestó esa situación. Sobre todo veía que no iba a poder tener los ingresos suficientes como para dedicarme a estudiar completamente, ¿no? Se fue a la aventura Entonces, entonces usted. ¿cómo? Se fue a la aventura usted. No se fue por una institución o No, becado. me fui a la aventura, me fui a la aventura. Quería estudiar psicoanálisis. En principio al primer congreso de la École de la Cause Freudiana en el año 1981, 82, ¿no? Lacan recién había muerto en 1980. Y entonces había comenzado a estudiar psicoanálisis con Luz Freire, más o menos en 1977, ¿no? 78, 77, ¿no? Siempre con intenciones de llevarlo a la literatura o porque quería ser psicoanalista. Estaba confundido en esos años. Estaba entre la semiótica y el psicoanálisis, ¿no? Me gustaba mucho la semiótica, que estudié con el profesor Enrique Bayón acá en San Marcos, un poco también con Desiderio Blanco. Nunca fui alumno formal de Desiderio Blanco, pero siempre conversaba con él y me pasaba mucha bibliografía y mucha información, sobre todo a partir de 1980, ¿no? Entonces estaba entre la semiótica y el psicoanálisis. El psicoanálisis me encantaba, pero también estaba en esos años pasando por un periodo de crisis y entonces me psicoanalizaba, ¿no? Al mismo tiempo que me psicoanalizaba, estudiaba psicoanálisis, ¿no? Y entonces entré al grupo de Luz Freire, estudiamos Freud completito y Lacan con ella. Lacan, los primeros seminarios que aparecían todavía no habían aparecido, los seminarios iban apareciendo recién poco a poco. Pero sí estudiamos y leímos los écrits, los escritos, ¿no?, de Lacan. En esas circunstancias pues viajé a París con la idea de quedarme, pero me regresé. Una vez, una vez que se terminó mi plata, me volví. Una temporada de vacaciones más o menos fue entonces. Una temporada de 4 meses fue. Que comenta lo de sus estudios psicoanalíticos. ¿Cómo llegó el psicoanálisis a San Marcos, profesor? ¿Lo trajo usted con el grupo de No, no, estudios? no, ¿Estaban aquí ya? el psicoanálisis llega aquí, bueno, siempre hubo psicoanálisis en San Marcos, ¿no? Siempre ha habido una tradición psicoanalítica en psicología y en psiquiatría, ¿no? Los primeros psicoanalistas peruanos se forman acá en San Marcos bajo la dirección de Carlos Alberto Seguín, que si bien Carlos Alberto Seguín no era un psicoanalista en sentido estricto, usaba el psicoanálisis en sus terapias psiquiátricas, ¿no? Antes de Carlos Alberto Seguín, quien introduce el psicoanálisis en San Marcos, es Honorio Delgado, ¿no? Quien, ¿Y quién lo va trayendo a la Facultad quien, de Letras? quien fue discípulo directo. La ingresa el psicoanálisis como parte de la información general, ¿no? Mariátegui mismo, ¿no?, se abrió al psicoanálisis en su revista Amauta, ¿no? Y en Amauta por primera vez publica Honorio Delgado. Si mal no recuerdo, Honorio Delgado funda una revista, la Revista Peruana de Psiquiatría, si es que no estoy equivocado, ¿no? Ahí se publican artículos psicoanalíticos. Pero mira, para el psicoanálisis la literatura es un campo importante de información, ¿no? Hay que recordar que una de las nociones principales del psicoanálisis es el complejo de Edipo. Lo extraen de las lecturas que hace Freud de Sófocles, ¿no? Entonces, el Edipo viene bueno, de la mitología griega, de la tragedia griega, ¿no? Entonces, Freud es un gran lector de literatura, ¿no? Un gran lector de Hamlet, de Shakespeare, ¿no? El lector de Cervantes Saavedra,
aprende castellano únicamente para leer el Quijote, ¿no? Así que el psicoanálisis está impregnado de una fuerte presencia literaria, ¿no? Pero es vigente todavía, profesor. El, Déjame comentarle un sí, poquito la sensación que tuve un poco cuando estuve en Europa. Me dio la impresión de que nosotros todavía vivíamos un poquito atrasados respecto de la emoción que nos causa los estudios psicoanalíticos. Allá parece que lo están dejando ya de lado desde hace un tiempo, ¿no? ¿Qué le parece a usted? mejor porque el psicoanálisis es una práctica de pocos, de elegidos. No, pero por lo menos yo conozco el desarrollo de las escuelas lacanianas, ¿no? Y siguen muy activas en distintas partes del mundo, en Francia, ¿no? En particular, Jacques Miller, Eric Laurent, siguen publicando, siguen dando declaraciones, eh, están al día con los procesos sociales, ¿no? En España, donde has estado, en, en el, en el pensamiento de Podemos es muy importante eh, la, los desarrollos, las reflexiones de Ernesto Laclau. Y en el pensamiento de Laclau, pues es indudable la marca, la huella de las reflexiones de Lacan, ¿no? Hay un filósofo psicoanalista argentino, Jorge Alemán, ¿no? Que, digamos, tiene una orientación llamada de la izquierda lacaniana, forma parte de la izquierda lacaniana. Jorge Alemán siempre está presente en las entrevistas que desarrolla Pablo Iglesias en su programa ¿La tuerca? en La Tuerca, ¿no? Entonces, Jorge Alemán publica cada rato en público.es, ¿no? Que es el periódico, prácticamente el vocero periodístico de Podemos, ¿no? Entonces, Alemán allí es una presencia importante. Pero ¿cuál diría usted que es el gran aporte, digamos, de los estudios psicoanalíticos en los estudios literarios, en el campo de la literatura? ¿Cómo, Que el psicoanálisis no aporta en la literatura, sino que en los estudios literarios se hace, no digamos uso, pero se recurre al psicoanálisis como una manera de pensar la literatura, ¿no? en el caso Es decir, de la literatura peruana, podría mencionar, por ejemplo, un par de libros de crítica literaria que se valgan del psicoanálisis para... no me gusta la palabra crítica, dicho sea de paso, ¿no? Me parece una categoría perversa, ¿no? La crítica es una práctica mediante la cual se dispensa méritos, se da valores, se establecen jerarquías, ¿no? ¿Estudios literarios le Y parece los mejor? estudios literarios, claro, los estudios literarios tienen otro propósito. El propósito es estudiar procesos, buscar estructuras, definir sentidos, ¿no? En el campo de los estudios literarios no hay aún un libro, ¿no? Estamos esperando el libro, seguramente que Marcos Mondoñedo lo va a escribir, o ya lo ha escrito, y todavía no lo publica. ¿Eso es información No lo sé, pero o es una sospecha? todo lo que viene escribiendo, todo lo que viene produciendo Marcos, en algún momento se va a, a concretar en un libro, si él lo decide, ¿no? Pero Marco Mondoñedo, pues ahora, y también por otro lado, sí, no debo dejar de mencionar a Juan Carlos Ubillús. Juan Carlos Ubillús sí ya tiene un libro, que ya me lo ha pasado para que lo lea, ¿no? Todavía no está en imprenta, pero ya está a punto de entrar en imprenta, ¿no? Es un libro sobre el indigenismo, donde recurre al psicoanálisis para hacer estudios literarios. Él todavía la llama crítica. Hay muchos
muchos puntos que ya me invitan a pasar a la Sí, siguiente parte de la entrevista, pero antes sí. quiero terminar con este segmento. ¿Cuándo entra usted a dictar a San Marcos, profesor? Yo entro a dictar a San Marcos el año 1979, ¿no? Cuando no quería ser profesor, porque estaba en otras. No quería. No quería, pero se presentó la ocasión, un concurso, ¿no? Para profesores contratados. Y gané el concurso, entré junto con Antonio González Montes y Manuel Larrú, entre otros, y Yolanda Westphalen, ¿no? Los cuatro ingresamos. Ingreso primero como profesor contratado y a partir del año 1986 soy nombrado. A los 36 años, más o menos, ¿no? Sí. Sus proyectos de investigación, profesor, en los últimos años, ¿a qué se ha dedicado usted en la investigación literaria? ¿Qué investiga? Un montón de cosas, ¿no? Pero, o sea, básicamente lo que he hecho es aplicaciones de la semiótica, ¿no? O sea, es básicamente los textos que he escrito son análisis aplicativos. No he hecho semiótica fundamental, ¿no? La semiótica teórica no he desarrollado. Mira, desde muy joven, aproximadamente 24, 23 años, yo he leído básicamente a, bueno, diría que básicamente me he formado en teoría marxista, pero a través de Althusser, ¿no? Althusser ha sido una de mis lecturas más importantes, pero Althusser me hace conocer, me da a conocer a Foucault y a Lacan, ¿no? La Revolución Teórica de Marx es uno de los libros de Althusser, y en leerle el Capital, ¿no? Menciona que el método que él usa para leer a Marx procede del psicoanálisis lacaniano y de la obra de Foucault. Incluso te estoy hablando de mucho antes del 73. Te estoy hablando quizás del 71, para ser más precisos. Entonces me he hecho a buscar a Foucault. Felizmente lo encuentro en las librerías de Lima, ya estaba Foucault, ¿no? Entonces el primer libro que leo de Foucault es Las palabras y las cosas. Pero el libro que realmente me marca de Foucault, lo leo un poco después, es La arqueología del saber. Y después, más adelante, justo cuando aparece en español, leo Vigilar y castigar. Pero antes de Vigilar y castigar leo este libro. También me impacta mucho eh, Deleuze, ¿no? La lógica del sentido, que es un libro que también me apasionó. Mira, leo más filosofía, pero es que literatura. Leo también bastante literatura, pero mucho me apasionan más estos libros. Especialmente me apasiona Foucault. Dentro de la creación, creo que sospecho con bastante razón ahí que uno de los que más le gusta es Arguedas. Ariel me encanta, sí. Pero quiero hablarte de Foucault porque me marca. Entonces, Me va a llevar usted a otro campo de la no, filosofía. pero no, me lleva a la literatura porque eh, asimilo un método, el método que desarrolla Foucault, y lo sistematizo. Después he leído a Deleuze, ¿no? Sobre Foucault hace poco, y eh, en algunos puntos, ¿no? Mi sistematización coincide con la sistematización que hace Deleuze. Aunque claro, Deleuze es mucho más elaborado. Pero entonces, siempre he querido escribir eh, bajo los
patrones metodológicos y teóricos de Foucault. Pero siempre al mismo tiempo he tenido el escollo de la semiótica, ¿Cuáles son esos patrones ¿no? metodológicos, profesor? O sea, estudios transversales, ¿no? No estudios sobre textos, no estudios sobre discursos, sino estudios sobre campos, sobre categorías, sobre objetos, ¿no? Por ejemplo, eh, Foucault escribe sobre la locura, ¿sí? Escribe sobre la clínica, escribe sobre la prisión, ¿no? Entonces, eh, inspirado en esos estudios, yo quería escribir, he querido siempre escribir un libro sobre el indio como objeto, como representación, ¿no? Foucault se hubiese preguntado, ¿no? Siguiendo este método, en qué discursos surge el concepto de indio, la figura del indio, la imagen del indio, la representación del indio, ¿no? De la misma manera que Foucault se pregunta en qué discursos emerge el concepto de locura, en qué discursos emerge el concepto de clínica, en qué discursos es definido eh, el concepto de prisión, aunque aquí ya en este libro da un vuelco, y ya no solo se pregunta en qué discursos, sino en qué prácticas aparece el concepto de prisión, ¿no? Cómo se visibiliza ese concepto. Entonces, primero es hacer un rastreo de las superficies de emergencia, ¿no? Discursos y prácticas en los que emerge un concepto. Luego, en qué nivel se define, ¿no? En el nivel económico, en el nivel moral, en el nivel político, en el nivel religioso, ¿no? En qué nivel se define la locura en la época clásica, en el siglo XVIII, ¿no? Luego viene, ese es el objeto que estudia Foucault, ¿no? Luego viene el estudio de las rejillas de especificación, es decir, de los campos semánticos, ¿no? Cómo es definido este concepto de locura en términos de las categorías que lo definen, ¿no? En términos de los campos semánticos y en términos de los rasgos distintivos de la locura, ¿no? Luego, ¿quién enuncia el discurso sobre la locura, ¿no? En mi caso, yo quería preguntarme quién enuncia el discurso sobre el indio, ¿no? En qué instituciones se hace ese enunciado, ¿no? Etcétera, ¿no? Ese es más o menos a grosso modo. Entonces siempre he querido escribir ese libro, y hasta ahora no lo escribo, pero espero que este año lo pueda hacer, ¿no? Este año me propongo realizar lo que desde los 21 o 22 años no he realizado, pero he pensado, ¿no? He venido pensando, ni siquiera lo he dictado en los cursos, porque he tenido una especie de reticencia, no me explico por qué. Bueno, una de las razones era pues que el, la semiótica, ¿no? Me obligaba a hacer, porque me gusta la semiótica también, y me imponía el rigor semiótico, a hacer estudios sobre textos. Pero la semiótica ha evolucionado, ¿no? Felizmente, ¿no? Fontanilla ha evolucionado. Y entonces, por fin, en el último libro, hace estudios transversales, dedica un estudio al concepto de transparencia. Pero antes de que nos vayamos a la semiótica, Sí, quiero hacer una pregunta sí. sobre lo que acaba de explicar. Directo, profesor, ¿qué es lo indio? Lo indio es una representación, pues en este momento lo indio es una, mira, es una categoría, es un objeto también, ¿no? Ah, es una presencia, ¿no? Es un personaje, ¿no? Es un rol temático, ¿no? Pero no nos está diciendo Este, nada de lo indio. no, pues es que lo indio es indefinible. Eh, es de la misma manera que si preguntas qué es lo parisino o qué es lo madrileño,
o lo limeño. Pero ¿qué características diría usted que... Se definen por oposición en un campo semántico, ¿no? Por oposición a lo criollo, por oposición a lo blanco, ¿no? Entonces, en un ejercicio de oposición entre, por ejemplo, lo criollo y lo indio? lo criollo, pues una oposición simple es, lo criollo es festivo, lo indio desde el punto de vista del criollo es melancólico, triste, ¿no? Huraño, recogido, el criollo es abierto, expresivo, el criollo es recto, el indio es doblegado, ¿no? Tiene una conformación corporal doblegada. Te estoy hablando de lo indio en el discurso peruano de los años 20, 30, 40, 50, ¿no? Porque el concepto de lo indio tiende a desaparecer, ¿no? Ahora es muy difícil designar con esa palabra a alguna persona, a no ser para insultarla, pero conserva la carga, ¿no? Semántica de lo bajo, de lo abyecto, ¿no? De lo impensable, de lo insoportable, ¿no? Cuando dice usted en las representaciones de inicios del siglo, en los Sí. discursos, ¿a qué se está refiriendo específicamente? A los distintos discursos escritos y orales, ¿no? A la representación que había del indio en la población criollo urbana, ¿no? La población criollo urbana pues pensaba al indio de la manera como te digo, ¿no? Los criollos urbanos siempre se pensaron blancos, aunque no lo fueran, aunque fueran mestizos, y aún aunque fueran indios, ¿no? El concepto del indio no tiene que ver en el Perú y en América necesariamente con el color de la piel, aunque tiene que ver también, tiene que ver, tiene que ver con otras categorías, ¿no? Hay un artículo célebre de Fernando Fonsalida, ¿no? Sobre este punto. Y entonces investiga en Puno quién es indio, ¿no? Encuentra que hay en el Club Puno, en el Club Social Puno, donde se reúne el cogollo de la élite social puneña, ¿no? El limeño, ¿no? Fernando Fonsalida, el criollo, va al Club Puno y ve que en el Club Puno, pues, no todos son blancos, no todos son criollos, hay muchos que son indios, pero esos que él llama indios son reconocidos en Puno como blancos. ¿Qué es lo que entonces define al blanco y al indio? Se pregunta Fonsalida. Y entonces hay una serie de rasgos que no tienen que ver directamente con la raza, sino que tienen que ver con el lugar social y cultural que ocupan esas personas. Esas personas hablan español y no quechua, o aymara. Esas personas usan saco y corbata, son profesionales, ¿no? Viven en la ciudad. Esos rasgos marcan su condición de blancos. En cambio, pueden encontrarse en contraste personas que usan poncho o jotas, hablan quechos, pero que racialmente son blancos. Sin embargo, se los llama indios. Y en el cuadro de Entonces, comparación indio, indígena y andino, eh, ¿qué podríamos decir? ah, este, Sí, porque es muy sutil, o es muy complicado en todo caso, ¿no? no, no son Porque complicadas, porque indígena es un término que designa a todo aborigen. Nosotros somos indígenas de Lima o del Perú, o todo aquel que ha nacido en Lima es indígena limeño. Indígena quiere decir oriundo, nativo, ¿no? Es equivalente. Ahora, el indio tú sabes que es un término equívoco. Los españoles aplicaron para designar a los oriundos de América, a los nativos del Perú, bajo el supuesto de que llegaban a la India, ¿no? Entonces, por lo tanto, los habitantes eran indios, ¿no? Y entonces, pero indio cobra una coloración semántica específica con el correr del tiempo. Indio es el nativo de América, ¿no? Eh, y pues recibe todas las categorizaciones y coloraciones semánticas que se da
a personas de quienes se supone no son iguales a los conquistadores blancos, a los conquistadores españoles, ¿no? Recibe coloraciones y categorizaciones y atributos que se otorgan a personas que se consideran inferiores, ¿no? Tenían que ser inferiores pues porque no conocían a Dios, ¿no? No conocían escritura, su vestimenta no era semejante a la de los españoles, tendía a ser desnuda, ¿no? Entonces eran los otros, los idiotas, ¿no? En el sentido medieval, los indios. Entonces ellos desde el siglo XVI reciben esa categorización, ese tipo de atributos, esas configuraciones, ¿no? ¿Y lo Ahora andino? bien, lo andino es el nombre que se da a las regiones y a las poblaciones que están ubicadas en la zona de la cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, andino viene de Andes, ¿no? Del sustantivo Andes. Andino es el que ha nacido en la región de la cordillera de los Andes. O lo andino, la región andina es la región de la cordillera de los Andes. Esta es una región no solamente geográfica, sin embargo, es una región que tiene características culturales distintivas, ¿no? En toda esta región se ha desarrollado una serie de culturas, pero especialmente la cultura incaica quechua, ¿no? Que ha impreso un sello distintivo especial, ¿no? Que le da una coloración, por decirlo así, cultural, global, a toda esta zona que va desde el sur de Colombia, ¿no? Hasta el norte de Chile y Argentina, ¿no? Toda esa es la región andina. La Entonces, relación entre andino y con indio. bueno, habría que hablar de los indígenas andinos y de los indios andinos, ¿no? Se lo digo porque esta Sí, diferencia la plantea Cornejo Polar sí, cuando escribe sobre Arguedas. ya, Entonces Cornejo entiende lo andino como la suma de lo indio más lo blanco, una especie de mestizo, si se quiere, ¿no? Y que no, además lo opone, en ya, cierta medida lo opone, porque para Cornejo y también para el propio Arguedas, que se sí, identifica más con el término indio, ¿no? Aunque, no sé, luego también se escribe como mestizo. y bueno, los indigenitas actuales prefieren hablar de runa, ¿no? Es el nombre del hombre en quechua, antes que de indios, ¿no? Somos runas, no indios, dicen, por un lado. Por otro lado, el Correjo Polar no es partidario del mestizaje cultural, ¿no? Él no concibe sociedades mestizas. Se podría hablar de lo andino como una zona hegemónicamente eh, marcada, ¿no? O diríamos así, marcada por la hegemonía quechua, ¿no? Quechua inca, ¿no? Aunque habría que considerar todos los señoríos que habían allí, ¿no? Pero podría hablarse de una matriz eh, cultural con dominante quechua, ¿no? Y en la que en esa cultura, ¿no? Quechua participan también colectividades pertenecientes a otras culturas, ¿no? Podríamos hablar allí de los hispano-criollos, ¿no? Que participan también de esa cultura, conviven en esa cultura y se ven, por supuesto, influidos, ¿no? Influidos por la cultura quechua, que es la matriz de la cultura andina, ¿no? Esa es mi posición, pero es una posición en gran medida inspirada en mis lecturas de Correjo Polar, En ¿eh? qué sentido Cornejo Polar no suscribe esto del mestizaje? Mire usted, Mestizaje el cultural, ¿eh? mestizaje cultural, sí. Mire, le leo una pequeña cita del artículo Condición migrante e intertextualidad multicultural de Ya, Cornejo Polar. Dice, ya,
Vista en conjunto, la obra de José María Arguedas ha sido leída como la espléndida celebración de la gesta del indio y del mestizo, Ha sido leída. pese a que se trata, sin duda, de un proceso intelectual y estético incisivamente desestabilizado por dramáticas vacilaciones y ambigüedades. De acuerdo, completamente de acuerdo, ¿no? No, pues no es la, la escritura de Arguedas no es una escritura mestiza, está diciendo Rango Polar. Mestizaje quiere... vamos a ver, si lo planteamos, es un tema más o menos difícil. Para Cornejo Polar, la cultura andina es una cultura dividida, es una cultura escindida, constituida por dos culturas o fundadas en dos sistemas comunicativos distintos. El sistema comunicativo de la oralidad y el sistema comunicativo de la escritura. Estos sistemas tienen códigos y procedimientos, procesos, mecanismos que no son traducibles mutuamente. La cultura de la oralidad quechua, aymara, nativa, y la cultura de la escritura hispana no se pueden traducir recíprocamente. Entre ellos, por lo tanto, literalmente, reina el malentendido, ¿no? Entonces, no hay comunicación posible. Pero a pesar de que no hay comunicación, hay convivencia. Porque existen sujetos, se le llama así, sujetos migrantes, que son capaces de pasar de una lengua a otra lengua, ¿no? De una cultura a otra cultura. Es decir, pasar, no traducir, pasar. O sea, son individuos que entienden el quechua y entienden el castellano, entienden la cultura alrededor, formada alrededor del quechua y entienden la cultura formada alrededor del español, ¿no? Entonces, eh, no las funden, no las reúnen, ¿no? Las hacen partícipes, ¿no? Convivientes, pasando de una cultura a otra cultura. Esa división no es solamente cultural y social, esa división también es individual. Los andinos, todos nosotros, individualmente, también padeceríamos, ¿no? Seríamos, experimentaríamos mejor, ¿no? Esta división. También nosotros estaríamos divididos, tendríamos un lado oral andino y otro lado escritural hispano. Esa convivencia es violenta, profesor. Ah, es una convivencia violenta, claro. Es una tanto cultural como individualmente, ¿no? Es decir, es desestabilizadora, como dice Antonio Cornejo Golar, ¿no? Es una convivencia violenta en cada uno, ¿no? En la medida en que tendemos a rechazar nuestro lado nativo, nuestro lado indígena, ¿no? Nos avergonzamos de eso. Precisamente eso rescataba Consi Polar de la obra, de Cortejo Polar de la obra de Arguedas, ¿no? claro, Que representa lo indio por un lado, lo blanco en una sí, convivencia muy violenta, sin sí, espacios neutros. sin espacios neutros, claro, son espacios tensos, ¿no? Eh, que se eh, que se extreman, ¿no? Eh, no hay lugares de mezclas, no hay lugares de aliaciones, ¿no? Eh, son extremos opuestos. Tengo, sin embargo, antes de que me olvide, ¿no? Tengo una objeción a lo que dice Cornejo Polar. Cornejo Polar eh, eh, restringe la cultura, constriñe la cultura quechua andina a la oralidad, ¿no? Pero ahora se está demostrando cada vez más que el mundo quechua eh, andino no solamente ha tenido una escritura, sino que tiene una escritura y que tiene un sistema de organización del mundo sustentado en esa escritura, ¿no?
Gary Burton es uno de ellos, el otro es Frank Salomon. Estoy leyendo últimamente a Frank Salomon, asombrado de lo que dice, ¿no? Todavía asombrado, porque todavía no puedo tomar distancia crítica, ¿no? A lo mejor no me gusta tanto, pero por el momento me está descubriendo un mundo, ¿no? O sea, eh, hay malentendido, en eso estoy de acuerdo con Cornejo Polar, hay conflictos internos, nuestro lado indígena es despreciado, ¿no? Nos avergonzamos por ese componente aún, ¿no? Nos sentimos homo sacer, seres desnudos por ser indios, ¿no? Todo eso es verdad, es cierto, lo constatamos, ¿no? Pero hay que corregir la, el pensamiento de este malentendido, ¿no? No es malentendido entre oralidad y escritura, es malentendido entre tipos de escritura, dos tipos de escritura distintos, ¿no? La escritura lineal, fonética, y una escritura tabular, como es la escritura, e incluso de otros sistemas, ¿no? Que es la escritura nativa, quechua, ¿no? Precisamente sobre el problema lingüístico, profesor. Sí, José María Arguedas tuvo una discusión con Sebastián Salazar Bondi, sí, donde hace una comparación, Arguedas oponiéndose a la postura de Salazar Bondi, entre la realidad verbal y la realidad. Le voy a leer un pequeño fragmento de lo que dice José María Arguedas al respecto. Dice: yo no acepto que a eso, se refiere a la ficción literaria, se llame mentira, aunque pase por ignorante y por testarudo y por bruto. Tampoco acepto el término realidad verbal. Puede que sea una gran verdad dentro de la temática del estudio de la literatura, pero realidad verbal no existe. La palabra es nombre de cosas o de pensamientos o de reflexiones que provienen de las cosas. Lo que es realidad verbal es realidad. ya. ¿Está equivocado, Arguedas? No, creo que está pensando en los términos de su escritura. ¿Qué son? Es una escritura que no designa palabras, sino una escritura que designa cosas. Eso va un poco en contra de la teoría que tenemos muy asumida de la arbitrariedad del signo, ¿no? Claro, también el pensamiento de Arias es un pensamiento mágico, ¿no? Sin que estoy haciendo peyoración, ¿no? Estoy diciendo que el pensamiento de Arias tiene una lógica distinta, una lógica en la cual los signos y las cosas no se hallan separados por relaciones arbitrarias, ¿no? Sino que hay una relación de motivación, una relación natural, ¿no? Incluso al punto de decir que el signo es la cosa, ¿no? Que no hay separación entre signo y cosa, ¿no? Eso es parte de un modo de captar el mundo, ¿no? De aprender el mundo, no solamente presente en las culturas llamadas mágicas, no solamente en las culturas llamadas premodernas de América, ¿no? Eso también era parte del pensamiento de las culturas de la Edad Media y el Renacimiento, ¿no? Basta revisar a Foucault, ¿no? Las palabras y las cosas, o revisar textos de Agamben, ¿no? Recientes, ¿no? Tiene un magnífico análisis sobre Paracelso, por ejemplo, ¿no? En un libro reciente, en la que pone de relieve este tipo de pensamiento, ¿no? Eh, en fin, que para Agamben no es despreciable, hay que rescatar ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero Entonces, sí, su posición, sí, se lo digo más claramente, Cornejo Polar le concede esta lectura a Arguedas claro, y dice lo siguiente: el esfuerzo lingüístico de Arguedas tiene pues una dirección muy precisa: ceñir la palabra a su referente, ¿no? Lo que estábamos sí, comentando, hacerla transparente e instrumental, permitir que sea como una ventana abierta sobre la realidad. Tal no importa, como es claro, que se postule en lenguaje directo, descarnado, denotativo. Se postula una función de revelación,
no una retórica cualquiera que está afuera. ¿Qué es lo que quiere decir aquí Cornejo? No una retórica. Está apostando por la lectura que tiene el propio Arguedas del lenguaje, por un lenguaje transparente, no un lenguaje... ¿Es posible un lenguaje no retórico? Es imposible. Es que no está usando la retórica como la usamos nosotros, ¿no? Lamentablemente, Cornejo Polar ya no ha tenido tiempo de leer a laicos, ¿no? Metaphor by Life, metáforas sobre la vida, metáforas de la vida cotidiana, ¿no? No ha leído a Turner, ya no tuvo tiempo, pues, ¿no? Y Yo creo que incluso es un poquito, va un poquito más allá del asunto, ¿no? sí, Porque es una apuesta de Cornejo por asumir también la posición de Arguedas sí, sobre el lenguaje y el referente, ¿no? sí. Bueno, la posición de Arguedas, como digo, es una posición eh, medieval, ¿no? Una posición renacentista, una posición propia del pensamiento mágico, ¿no? Que entiende que la conexión entre palabras y cosas es una conexión directa, inmediata, de causa-efecto, incluso de identificación, ¿no? Las palabras y las cosas son lo mismo, ¿no? Las palabras son entidades, ¿no? En fin, Esto es una posición perfectamente lícita. pero tiene que ver algo o es consecuencia o guarda algún tipo de relación con lo que usted denomina escisión cultural andina. Sí, claro, en cierta forma, ¿no? Estamos divididos entre un pensamiento mágico, es una división universal, me parece, ¿no? Acá toma características particulares. ¿Qué es la escisión cultural andina primero para entenderlo? Lo que he dicho, ¿no? Es la separación, la división entre dos sistemas culturales, que no solamente son características de la cultura en general, o sea, no solamente estamos divididos culturalmente, ¿no? En mundo indígena y mundo hispano, no solamente participamos del código indígena y del código hispánico, del sistema de comunicación indígena y del sistema de comunicación hispánico, no solamente hay esa división en términos macro, en términos genéricos, sino que esa división también es parte de nuestra subjetividad, ¿no? En cada uno de nosotros hay un lado hispano y hay un lado indígena. Y esos dos lados, ¿no? Están separados. Esos dos lados no se entienden, se malentienden, conviven en nosotros, ¿no? En nuestra vida cotidiana nosotros pasamos de, de una comunicación hispana a una comunicación indígena. Pero Arguedas no sería un ejemplo de superación de esa escisión cultural andina, incluso las propuestas lingüísticas en su Sería, novelística. sería el ejemplo que Correjo Polar usa para demostrar esta separación. Pero, por ejemplo, el quechuañol, ¿no? Sí. Que tanto lo ha practicado con mucho esfuerzo y tal. ¿No es acaso el resultado de esta convivencia conflictiva entre las dos culturas que resulta en una especie De síntesis. de síntesis? Sí, pues, eh, teniendo presente el pensamiento de Cornejo Polar, ¿no? Esa sería una manera de eh, representar, ¿no? De representar el quechua a través del español, ¿no? Pero esa representación es una representación imperfecta, ¿no? No es una representación adecuada, plena, ¿no? Es siempre una representación imperfecta. Entonces, el español no puede captar el quechua, y el quechua puede captar el español, ¿no? Ahora bien, aquí estamos pensando en términos de representaciones, de escrituras, ¿no? Perdón, la representación por la escritura española del habla quechua, ¿no? Estamos pensando en eso. Y hasta donde entiendo el Correo Popular, ¿no? Esa representación no es pues plena, ¿no?
Eso se podría decir. Es un tema que no he pensado, ¿no? Pero Todavía, pero entonces, me parece importante. si he comprendido bien su definición de extinción cultural andina, podríamos generalizar el término y decir que toda la producción literaria peruana refleja esta extinción cultural andina, Sí, encuentro eso en Ribeiro. tanto como en Arguedas de No la misma tanto como en manera, Arias, pero de manera diferente además mira, también, ¿no? Rivero no ha sido considerado un escritor étnico en el sentido de que no toca temas de segregación ni división racial, ¿no? Eh, Parece que los que dicen eso no han leído a Ribeiro, ¿no? Incluso le he escuchado decir esto a un profesor a quien quiero mucho y admiro bastante, de mi generación, y cuyo nombre no voy a mencionar, este, quien ha escrito sobre Ribeiro, ¿no? Ha dado conferencias sobre Ribeiro, ha revisado bibliografía sobre Ribeiro para dar esas conferencias, y cuando yo le cuento Y creo de que mis... su tesis también es sobre Ribeiro, No, ¿no? no es sobre Ribeiro. Este, es novelista este profesor. Entonces, cuando yo le cuento que los análisis simples que he hecho, este, y le digo que hay esa presencia de lo étnico en distintos cuentos y le mencionan los cuentos, él se queda admirado. Me parece que no han leído a Ribeiro, ¿no? La piel de indio no cuesta caro, los moribundos, ¿no? Y otros relatos, como por ejemplo hay hay un relato en Tres historias sublevantes, ¿no? Sixto García, el minero que se enfrenta al, al patrón, ¿no? Entonces, en fin, el componente étnico andino está presente en Ribeiro. Eso es muy interesante porque la pregunta sería ahí, ¿de qué manera, no? ¿Para quién De una escribe manera... Ribeiro en primer lugar? ¿Cómo? ¿Para quién escribe Ribeiro? Ah, Ribeiro escribe para la clase media criolla, me parece, ¿no? Aunque claro, escribe para... Pero su lector textual, ¿no? Su enunciador, su enunciatario, ¿no? Es, eh, es un lector limeño o peruano de clase media criolla, ¿no? Para ellos escribe, a ellos les da a conocer el mundo de los marginales, de los periféricos, ¿no? Pero también representa las relaciones que ellos mantienen con estos personajes, ¿no? Indígenas, que son personajes que están allí, ¿no? Que están presentes, que están muy próximos, pero sin embargo no son ni vistos, ni escuchados, ni tomados en cuenta. Por el contrario, son ignorados, ¿no? Pasan por allí, pero están, pero simplemente están, ¿no? Y esta narración hegemónica de Ribeiro, que podríamos llamarla que pertenece a la cultura hegemónica, ¿no? ¿Cómo? Que pertenece a la cultura hegemónica, la visión que tiene. Claro. Podemos encontrar contrastes en qué otro escritor. Bueno, también en Vargas Llosa, por supuesto, ¿no? Me refiero que oponga la visión que tiene Ribeiro respecto de lo foráneo, de aquello que no pertenece a Sí. su campo de referencia. Él trata de dar cuenta de los periféricos, ¿no? Trata de mostrar la periferia a la clase media criolla, ¿no? Acá están los periféricos y son así, ¿no? ¿Hay un Eh, escritor que lo haga al revés o no? Esa es una pregunta. Hasta ahora no he visto ninguno. No sé si con Guadalajara, pero escritores que hagan del personaje periférico un personaje central respecto de una periferia criolla. Bueno, el mismo Ribeiro intenta eso y lo hace bien, me parece, en al pie del acantilado.
¿no? Eh, pero al pie del acantilado es el periférico puro, ¿no? El periférico que cuya conciencia, que no tiene ninguna conciencia de su, mejor dicho, que no se ve de ninguna manera como un personaje del centro, se ve como un personaje de la periferia, es decir, eh, su centralidad es periférica, Ya. ¿no? Es decir, eh, mm, no son, o sea, no se ha producido una inversión total, ¿no? Aquí. Es que a Eso, nivel de enunciación se sigue sí. mostrando a esos personajes como periféricos, ¿no? Sí, a nivel de la enunciación siempre pasan como periféricos. O sea, que son solo en el plano de lo representado protagonistas, pero siguen siendo Pero periféricos. siguen siendo periféricos. O sea que, claro, es bien interesante lo que dices. Y no hay, hasta donde yo conozco, esa inversión total, ¿no? Donde, el- claro, desde la enunciación, ¿no? La periferia sea centro, ¿no? Volvemos Que a ya ver entonces, deje de ser periferia para convertirse en otro centro. claro, Tal vez, disculpa, sí, sí, tal vez Cromwell Jara, ¿no? No habría que revisar los textos de Cromwell Jara, Montazardos, ¿no? Y Balada para un caballo, ¿no? Pero no sé. Creo que no conozco un escritor que haya hecho eso, ¿no? Ustedes tal vez lo puedan hacer. creo que el profesor Dorian reclama un escritor de la cultura chicha. También, no hay, pues, es que parece ser que los escritores últimamente no exploran esos mundos, ¿no? O por lo menos no conozco. No sé si conocen ustedes un escritor que explore esos mundos. No. Han leído a Pedro Novoa, me han hablado de Pedro Novoa. Ha No, ganado muchos premios últimamente, sí, sí, está bastante sí, metido en el medio de la literatura, pero sí, no, yo no he ya, leído particularmente ya, nada de ya. él. Pero entonces el esfuerzo este de invertir, podríamos traer otra vez el ejemplo de Arguedas aquí, al ejemplo, ¿no? Sobre la mesa, ¿o no? Claro, El hecho de subvertir claro. lo criollo, lo hegemónico y En hacer... Arguedas sí hay esa subversión, ¿no? Sobre todo en la última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Este, pasa la voz, digámoslo así, pasa, ¿no? No es que pase la voz, no es que nos llame, sino traslada la voz, ¿no? Del enunciador a los personajes periféricos. Pero diríamos entonces, Y también yo diría también que Candico Navarro, de, de esta novela de Gregorio Martínez, Canto de Sirena. Candico Navarro es centro, ¿no? Eh, está en las periferias, por supuesto, pero es un centro en su marginalidad, ¿no? Todo lo demás está alrededor de él. Claro, es, eh, los centros están en Lima, ¿no? La Biblioteca Nacional es un gran centro para él, centro de la sabiduría, y él está lejos de ese centro de la sabiduría. Es marginal de todas maneras, ¿no? Pero él percibe el mundo desde su centralidad marginal. Ya no, tampoco se produce la inversión que tú dices, ¿no? Es decir, que los del centro se trasladen a la periferia, ¿no? Y los de la periferia al centro, en el discurso, ¿no? Creo que no se da eso, pucha, es bien difícil, ¿no? y en la situación actual en la que nos encontramos, profesor, económica, Sí, cultural, en la sí, que las clases populares están quizá moviendo igual cantidad de dinero que las sí, clases medias, que tienen un acceso a la universidad sí, también. ¿Cuál sería su hipótesis de por qué no se ha producido todavía esta inversión en el plano de la literatura? porque todos nos estamos blanqueando, ¿no? Estamos en un proceso de
acelerado blanqueamiento. Ya los indios se está diluyendo, desapareciendo, ¿no? Aunque lo que digo tampoco no es cierto, porque al mismo tiempo hay más recursos, hay más dinero, y por eso mismo las fiestas indígenas campesinas son cada vez más intensas. Hay como una especie de renacimiento andino en ciertas regiones, ¿no? Hay eh, la fiesta andina sobre todo, ¿no? Las fiestas son cada vez más vivas, ¿no? Es como si se estuviese produciendo un renacimiento, ¿no? No sé, no siente usted que ese renacimiento es precisamente porque Sí, el público espectador al que apunta sí. es muchísimo más amplio, el turismo, por ejemplo. No, son nativos, son los que vuelven a los pueblos, ¿no? Eh, gente de Lima que va a su pueblo para celebrar la fiesta patronal, ¿no? Y en ese retorno hay una reafirmación de pertenencia cultural, pertenencia lingüística, pertenencia familiar, pertenencia al, al lugar de donde uno es, ¿no? Eh, no lo noto tanto en Huaraz, a donde voy frecuentemente, porque Huaraz es una ciudad cocida, ¿no? Mm, conformada por distintos grupos culturales, pero sí lo noto en las poblaciones aledañas, en Carhuaz, en Caraz, en Recuay, en, en los pueblos cercanos, ¿no? En las provincias, incluso más lejanas, en Chacas, ¿no? En Huari. ¿Y qué tiene que decir Sí, sobre lo que hace la academia respecto de los estudios literarios que siguen siendo siempre hegemónicos también, ¿no? Por ejemplo, no hay muchas cátedras que se dediquen a otras cosas que no sean nuestra tradición pura y dura, pucha, el canon. Muy sí, pocos pues, se mueven fuera de nuestros poetas ya claro, consagrados. no, tenemos que hacer una revolución en literatura, ¿no? Tenemos que abrirnos. Bueno, primero, pues, hay que hacer hay que desarrollar una serie de presupuestos, ¿no? Una serie de presupuestos, pues, que la literatura, a ver, la literatura no solamente está en la literatura, ¿no? Sino que está en otros discursos, en otras prácticas. El mismo Cortejo Polar, este, para, para analizar el sentido de la muerte del Inca, Atahualpa, el sentido de este relato que es un relato fundador de la cultura andina, recurre a otras manifestaciones, a otras expresiones que no son estrictamente literarias, ¿no? Analiza bailes, ¿no? Analiza prácticas, ¿no? Entonces, yo creo que nos debemos abrir a todo eso, ¿no? En literatura, eh, a fin de poder eh, inteligir más nuestra propia literatura, ¿no? Pero también a fin de integrar la literatura a un sistema cultural simbólico, semiótico, del que es parte, ¿no? Es decir, lo literario no puede analizarse de manera aislada de toda la semiósfera cultural andina, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de la Escuela de Literatura, profesor? Pucha, Si usted tendría que decir, por ejemplo, recomendarme a mí sí. cátedras imprescindibles No, hoy en día. eso no podría hacerlo ahorita. Hay que hacer cátedras imprescindibles realmente, ¿no? No sé, hay una dispersión ahorita. No se está trabajando mucho en investigaciones eh, relativas a lo que estamos conversando, ¿no? Hay dispersión, confusión,
¿no? Pero es muy curioso, ¿no? Sí, Porque parece que fuera de aulas sí, estos temas causan mucho interés entre los sí, profesores y alumnos también, ya. pero dentro de aulas Sí, eso me llama la es atención. muy diferente, ¿no? Me llama la atención entre los estudiantes también. Yo no sé qué hacer cuando entro a una clase. También conozco poco a los estudiantes y en algunos casos tengo demasiados estudiantes, ¿no? Entonces, sí, pues, es raro, ¿no? Eh, pero hay profesores que de ninguna manera son propensos a lo andino, digamos. De ninguna manera. Sí, hay profesores para quienes lo andino es extraño, ¿no? Eh, es o entender la literatura en el universo de una semiósfera, ¿no? Es bien difícil, ¿eh? Se necesita bastante experiencia, bastante práctica, muchas lecturas. Sobre todo, ¿no? Implica pues conocer antropología, arqueología, filosofía, psicoanálisis, por supuesto, siempre psicoanálisis, semiótica, conocer a mucho del Perú, ¿no? Voy a En tomar términos, lo que ¿cómo? voy a tomar lo que acaba de decir como una dura crítica a lo que pasa ahora mismo, porque efectivamente los pocos cursos que tenemos sobre este tipo de Sí, literaturas sí, son dados de manera muy ligera, ¿no? Muy someramente, muy sí, epidérmico el sí. tratamiento de los temas y tal, ¿no? Por ejemplo, no se está discutiendo ahorita Salomón o Gary Urton, ¿no? Que son lecturas imprescindibles ahorita, para mí, ¿no? En fin, la escritura, ¿no? La escritura andina, me parece esencial una dilucidación sobre ese tema. ¿Diría usted que se suele todavía sentir ese espíritu paternalista al momento de hablar de literatura que no sea la hegemónica, la canónica, Sí, por el simple hecho de ser sí. andina o estar escrita en A otra ustedes les lengua? interesa eso? Yo creo que sí, ¿no? Sí. ¿Les interesa, ya? Me resulta grato escuchar que les interesa eso. El problema es que no se difunde, entonces ya hay un gran problema ahí, ¿no? La falta de difusión ya es complicado. A mí me da como, ¿cómo decirlo? Tengo miedo de hacer un curso de literatura andina, porque creo que los estudiantes no se van a entusiasmar. Ah, sí. Sí, ¿Qué le hace sospechar? porque pues no he visto mucho entusiasmo en mis clases. No sé, tal vez sea por mí, ¿no? Que yo no he transmitido entusiasmo. No soy una persona muy entusiasmante, Es un ¿no? profesor muy celebrado aquí, ¿no? ¿No? Pero entonces, yo quiero hacer esos cursos. Son cursos difíciles, ¿no? De hecho, para mí, ¿no? Eh, pero también quisiera encontrar el- los estudiantes que estén dispuestos a esto, ¿no? ¿Usted dictó Ah, alguna vez una cátedra sobre el Inca Garcilaso, que es especialista sí, además? no soy especialista, pero me interesa el Inca Garcilaso. Sí, Su tesis doctoral me parece que es sobre el Inca, sobre ¿no? el Inca Garcilaso, sí. Este, pero nunca la voy a publicar. He publicado un pequeño artículo sobre la base de mi tesis, ¿no? El año 94 lo publiqué en una revista de la Universidad de Lima. Pero después no he vuelto a publicar nada. Ahora estoy leyendo otra vez a Inca Garcilaso. Tengo un grupo de estudios, ahí en ese grupo de estudios estoy leyendo a Inca Garcilaso. Me parece importante. Pero más importante me parece pues continuar con la con el proyecto de Cornejo Polar, ¿no? Que creo que no está siendo continuado, ¿no? No sé si Carlos García Bedoya lo está haciendo, en alguna medida lo está haciendo Dorian Espesúa, ¿no? Estoy leyendo su tesis Sí. doctoral, ¿no? Entonces la tesis doctoral me parece importante y él sigue esa línea abierta por Antonio Cornejo Polar. Yo creo que hay que seguir esa línea, problematizarla, ¿no? Criticarla, ¿no? Profundizar ciertos puntos, ¿no? En fin, creo que ese es
esa debe ser la orientación para los próximos años, por lo menos esa es mi orientación para los próximos años, ¿no? Ahora lo veo mucho más claro que antes, ¿no? Muy bien, profesor. Sus palabras finales, agradecimientos, saludos, lo que usted quiera. Bueno, no, muchas gracias por esta conversación, ¿no? Conversación larga, Larga, sí. pero bien, entretenida, ¿no? ¿Alguna queja de repente? No, ninguna. Las quejas las hago por otros medios. Ahorita mejor es mantenerse callado. Porque somos muchos. No, no porque sean muchos. Muy bien, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes.